¿Vieron esas personas que tienen la barriga así prominente, que parecen como si estuviesen embarazadas? O incluso varones que los vemos de atrás y son finitos, nada, pero los vemos por adelante o de costado, de perfil, y tienen una barriga que parecen, que dicen, mira, ese hombre parece embarazado. Y no es una forma despectiva de decirlo, ¿eh? Lo estoy diciendo para que lo puedan graficar, para que puedan entender a lo que me refiero. Gente delgada con barriga muy prominente. Bueno, esto tiene que ver muchas veces, casi siempre, con los dolores de la columna lumbar baja, es decir, en el mismo nivel de la parte posterior del cuerpo. O sea, esto lo digo muy seguido yo, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué manera llegamos a hablar de un dolor de la columna lumbar sin relacionarlo con los problemas que podemos tener a nivel anterior? Si nosotros tenemos una barriga, a lo mejor con 30 kilos, como mínimo, piensen que 1 kilo en la región anterior equivalen a 5,5 kilos en la columna lumbar. La palanca es de casi 5, o sea, un poco más de 5-1. Entonces, cuando tengamos este abdomen prominente, vamos a tener 3 consecuencias. Y todas van a impactar en toda la columna y sobre todo en la columna lumbar baja, o cintura, o columna lumbosacra, o ciática. Se los digo en todos los idiomas para que lo entiendan bien. Nos va a doler al mismo nivel en la región posterior. ¿Y por qué? Primero que nada, por lo que les comentaba de esto, de que el peso adelante se multiplica por 5 atrás, por 5,5. Ahora, por otro lado, las cadenas musculares van a estar todas afectadas. Imagínense que todo lo que está traccionando de adelante tracciona de la columna cervical. Es decir, es como un agujero negro que nos chupa hacia adelante, que nos succiona hacia adelante y hacia abajo, y esto va a hacer que tengamos una compensación cervical y estemos todo el tiempo cargando ese peso. Porque es así, una persona, a lo mejor una persona obesa, una persona gorda, grandota, tiene otra estructura porque genéticamente está, entre comillas, preparada o preparado para poder soportar el peso. Pero una persona delgada, no. Una persona delgada tiene las vértebras más chiquitas, los discos intervertebrales más chicos, los ligamentos, todo más chico en proporción. Entonces, esta persona a la que nos estamos refiriendo en el video de hoy no está diseñada para cargar tanto peso en la región anterior. Entonces nos va a afectar la columna lumbar baja y también cervical, nos va a dar mareos, dolores de cabeza, muchos trastornos en los miembros superiores, en los brazos, en las manos. Pero también esto que vemos visualmente, me refiero que está inflamado, hinchado, es una inflamación interna. El intestino, el colon, toda la región del tubo digestivo está inflamada. Por eso también está distendido el abdomen. Entonces, ¿qué pasa? Una irritación del colon, una irritación del intestino, y está bien lo que digo del colon, porque muchas veces tenemos este abdomen prominente y nos dicen, bueno, tenés colon irritable. Pero el colon irritable es una consecuencia, no es la causa. Tenemos el colon irritable porque tenemos esa disbiosis o esa gran intoxicación, esa irritación del intestino. Y entonces, cuando el intestino se irrite, va a generar una irradiación retrógrada hacia la columna. A los órganos viscerales les llegan las terminales nerviosas que emergen de la columna lumbar. Entonces, cuando tengamos un problema en los intestinos, se va a generar una corriente retrógrada hacia la columna. Entonces, a lo mejor comemos, tenemos constipación o diarrea, o las dos. Intercalamos a veces periodos de constipación y a veces de diarrea, dolores. Muchas veces comemos poco, pero nos sentimos muy llenos y pensamos que es porque estamos un poco constipados. Es una consecuencia. Y esta irritación, que se llama en términos generales inflamación crónica de bajo grado, porque estamos todo el tiempo inflamados y el hígado está colapsado. Seguramente esto está combinado con hígado graso o a veces hasta cirrosis. Bueno, todo esto va a irritar al tubo digestivo y va a irradiar hacia la columna lumbar. Y en tercer lugar, tiene que ver con los abdominales. Los músculos abdominales, sobre todo los rectos del abdomen, tienen mucho que ver con la contención de los órganos viscerales. Y esto ocurre más en mujeres. ¿Por qué? Cuando una mujer delgada está embarazada, los músculos, los rectos anteriores del abdomen, los abdominales, sostienen
pero como son rectos, a veces se abren un poco. Entonces, después del embarazo, queda lo que se llama una diastasis de los músculos rectos. Quedan un poco debilitados y un poco abiertos. Entonces, como no están cumpliendo bien su función, hace que el abdomen se genere más prominente y los músculos no contienen, a veces incluso se genera una eventración, que es cuando los órganos protruyen un poco hacia afuera, muchas veces cuando nos queremos levantar y vemos que tenemos como una montaña en la parte anterior del abdomen. Bueno, todo esto tiene que ver con una diastasis, están protruyendo los órganos mismos, producto de que los abdominales no pueden contenerlo. Y hago esta aclaración de esta patología que se llama diastasis de los rectos, porque muchas veces la gente me dice, mira, yo como bien, yo como alimentos, no como productos refinados, no fumo, no tomo alcohol, hago deporte y sin embargo tengo este abdomen distendido, prominente. Bueno, esa es la explicación. La contención muscular no está pudiendo contenerlo. Para esta patología en particular, el abordaje es quirúrgico, porque es una cirugía bastante menor, donde se atan, literalmente, se ata con una red, con una malla, los abdominales, se los vuelve a poner en su lugar y se los sostiene. Y fin del problema. De esa manera le damos contención anterior. Ahora, si el problema tiene que ver con el sobrepeso, tenemos que empezar a entenderlo, tenemos que empezar a cambiarlo. ¿Por qué? Porque si no, toda esta fuerza que se genera hacia adelante va a provocar 3 o 4 en realidad patologías en la columna. Una tiene que ver con los pinzamientos discales. Vamos a tener protrusiones de disco, hernias de disco, pinzamientos, abombamientos y, no se olviden, en la columna lumbar baja está ni más ni menos que nervio. El nervio ciático, el que va para las piernas, ese que nos deja duros o inmovilizados, inmovilizadas, tan fuerte. Por otro lado, nos va a generar artrosis, porque cuanto más fuerza de carga tengan las vértebras, más fricción, más desgaste, más artrosis. Por otro lado, se van a generar lo que se llaman osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Que los vemos tanto en los informes y no lo entendemos. Los osteofitos son calcificaciones que se desprenden de las vértebras. La fricción es tan grande, producto del peso, de la carga tan grande, que se empiezan a generar estas fallas, estas calcificaciones que van empezando a invadir zonas aledañas y, como les decía, están los nervios. Y por último, y esto lo dejé para el final, pero no porque sea menos importante, los músculos. Va a haber músculos que tienen que sostener la columna y en este caso van a estar haciendo un esfuerzo mucho más grande. No están preparados. Imagínense una persona delgada cargando 30 a 40 kilos adelante, en la parte del abdomen, todo el tiempo durante años. Los músculos van a estar completamente en contracción. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al masajista, nos ponemos esta manta eléctrica que yo odio tanto, y no está mal para intentar relajarnos un rato, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? 2 horas, con suerte. ¿Por qué? Porque cuando te levantás de la cama, volvés a cargar el peso. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia y entender que todos los tratamientos van a ser buenos en tanto y en cuanto podamos empezar a cambiar nuestra calidad de vida y bajar de peso. Bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya servido la información y nos vemos la próxima. Chau.